Buen día, mi grupo es el grupo número 7, está conformado por Angie Rodríguez, Andrea Prada y quien les habla, Paula Rubio. El tema a tratar en este proyecto es la matemática. Veremos los conceptos, operaciones algebraicas simples, medidas de peso y de volumen. Bueno, iniciaré con el concepto. Las matemáticas son una ciencia formal que parten desde los axiomas, es decir, las proposiciones, y siguen el razonamiento lógico. Estudian las propiedades, estructuras abstractas, es decir, indeterminadas, y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general. Cabe resaltar que el padre es Pitágoras de Samos, que se describe como el primer matemático puro. La matemática tiene como objetivo buscar patrones comunes que pueden luego derivar en una teoría y eventualmente en una ley. La matemática desde un punto de vista más general es como una herramienta que permite entender la forma en la que está diseñado el universo y con este conocimiento resolver problemas ya sea de la vida cotidiana o de un ámbito académico. Seguido de esto hablamos de las ramas de las matemáticas. Iniciaré con fundamentos de las matemáticas. Esta rama estudia las bases filosóficas, lógicas y algorítmicas, es decir, es la disciplina que investiga qué teorías filosóficas se esconden dentro de la naturaleza más elemental de las matemáticas. Sigue la aritmética. La aritmética se centra en el estudio exclusivo de los números y de las operaciones que pueden realizarse con ellos. El álgebra es la que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas, es decir, indeterminadas, de acuerdo a relaciones lógicas y reglas preestablecidas. El análisis es la rama de las matemáticas que a grandes rasgos estudia el cambio, eh, también que inspecciona los conjuntos numéricos y los cambios que experimentan desde el punto de vista tanto algebraico como topológico. La geometría, que es la que se encarga del estudio de figuras en el espacio. La topología, que es una disciplina dentro de la geometría que se encarga del estudio de aquellas propiedades de las figuras que se mantienen inalterables. También está la probabilidad estadística, la combinatoria, están las matemáticas recreativas, está la matemática computacional, la física matemática, la investigación de operaciones, la optimización matemática, está la matemática en ciencias sociales, la biología matemática y la trigonometría. Me parece también muy importante esta, la trigonometría, ya que se centra en el estudio de los triángulos, es como las relaciones entre las conocidas como razones trigonométricas, como el seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y por último, la nomografía. Bueno, las operaciones algebraicas o expresiones algebraicas. Esta es una combinación de letras y números unidos por medio de las operaciones, es decir, de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación o radicación de manera finita. Usualmente las primeras letras de nuestro alfabeto, que es la A, B, C y D, si nos dice otra cosa representa valores fijos en la expresión. Estas letras también pueden llamarse parámetros. Y las últimas letras del alfabeto, que es la X, la Y, la Z u otros símbolos, representan variables que pueden tomar valor dentro de un subconjunto de números reales. Aquí se encuentra la simplificación en una variable. Esta consiste en escribirla como otra expresión algebraica equivalente más simple. La simplificación en más variables es lo mismo, pero con 2 o 3 variables. Siguen los polinomios, que es una expresión algebraica. En ellas intervienen varios números y letras relacionados mediante suma, multiplicación o potencia. El valor numérico, que es el número que realiza las operaciones con expresiones algebraicas, consiste en aplicar las propiedades de las operaciones definidas en el conjunto de los números reales, es decir, la asociatividad, la conmutatividad, la distributividad, entre otros. Por último está la factorización,
que es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. Y por último tenemos las propiedades. Existen 4 propiedades. La primera propiedad es la conmutativa. En la suma es cuando dos números se suman. La suma es la misma sin importar el orden en el cual los números se son sumados. Como ejemplo tenemos acá el 3 más 5 que daría 8 o 5 más 3 que daría lo mismo. En la multiplicación son cuando dos números son multiplicados juntos, que el producto es el mismo sin importar el orden de los factores. Acá un ejemplo sería 3 por 5, 15 o 5 por 3, 15. Es el mismo resultado. La siguiente propiedad es la propiedad asociativa. En esta propiedad, en las sumas, cuando se suman 3 o más números, la suma es la misma sin importar el modo en el que los números son agrupados. Un ejemplo sería 6 más 4 más 3 es igual a 13 o 6 más 4 más 3 es igual a 13. Y en la multiplicación es cuando se multiplican 3 o más números. El producto es el mismo sin importar la manera en la que se agrupen los números. Igualmente que en el caso de arriba. 6 por 4 más 3 en paréntesis, que es igual a 72, o 6 por 4 en paréntesis por 3 igual a 72. La siguiente propiedad es la distributiva, que en la suma de dos, esta se da más que todo en la suma, únicamente en la suma de dos números multiplicados por un tercer número, que es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Es decir, 5 por 7 más 2, que es igual a 45, o 5 por 7 más 5 por 2 es igual a 45. Y por último tenemos la propiedad de identidad. En la suma de cualquier número y 0 da como resultado el mismo número, es decir, 12 más 0 es igual a 12. Y en la multiplicación, el producto de cualquier número y 1 da como resultado ese mismo número, es decir, 18 por 1 da 18. Bueno, pues el saber estas propiedades de los números ayudará a mejorar como tal el entendimiento y el dominio de las matemáticas. Esto fue todo, muchas gracias.